Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Es un gusto comunicarme con ustedes. El día de hoy el tema a tratar es ECU en el sistema de combustible. Como anteriormente estábamos platicando lo que es sistema de inyección electrónica y en qué nos ayuda la inyección, vino a sustituir lo que fue carburación. La carburación era en sí al día de hoy ya quedó obsoleta. Entonces lo que tenemos ahora es lo que tenemos en la computadora, la ECU, y cómo es de que nos trabaja. En el video anterior yo les explicaba de que trabaja con sensores y actuadores. Lo que vamos a tratar de solventar las dudas y comprender es el sistema de combustible manejado por la computadora. En su libro tienen, tienen el resumen y tienen cuáles son las partes fundamentales y las esenciales de nuestro sistema de combustible. Para entender un poco, en la unidad de control electrónica, de que es la ECU, o nuestro cerebro electrónico de nuestro vehículo, dice de que la unidad de control electrónico o ECU recibe las señales de entrada del sensor de temperatura 1, el sensor de temperatura 2, el interruptor del acelerador y el sensor de presión para determinar cuánto tiempo debe permanecer abierto los inyectores. La aplicación del sistema de Jetronic, que tiene una relación ajustable de la mezcla aire-combustible, cuenta con un potenciómetro detector, el cual se puede utilizar para una afinación de la relación aire-combustible. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la relación que necesitamos en nuestro vehículo para que la relación sea la adecuada? Es de 14 a 1. 14 a 1 se recuerdan de que es 14 de aire por una gota de combustible. ¿Sí? Sigamos leyendo y vamos a tratar de comprender más cómo es de que nos funciona esto. La unidad electrónica no posee elementos a los que tenga que darle servicio, por lo tanto una falla en la unidad normalmente hace que el automóvil no arranque y es necesario el cambio de la misma. Tenemos, acá nos habla de sensor 1, sensor 2, de que nos dice que es uno de temperatura. Los dos son de temperatura y tenemos uno de que nos mide en el acelerador, que tendríamos que ser el MAF. En otros carros es el BAF y entra a funcionar el MAP sensor. Flujo de aire, BAF, sensores de temperatura, tanto pues acá nos funciona tanto el sensor de temperatura de aire como sensor de temperatura de refrigerante. El MAP es el que mide la presión, o sea que es nuestro sensor el que mide el barométrico, la altitud sobre el nivel del mar. ¿Sí? Mi ayudante, vamos a ver si es capaz de ayudarnos el día de hoy para comprender bien el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos en el sistema de combustible? No solo necesitamos una bomba, un riel común de la inyección, necesitamos los inyectores, necesitamos reguladores de presión. Acá vamos a comenzar a ver inyección monopunto, multipunto, inyección directa, inyección indirecta, para llegar a esto, a un sistema de combustible correcto en nuestro vehículo. Teniendo ya entendido de que nuestra relación es de 14 a 1, teniendo el sensor 1, el sensor 2, el MAF, el MAP, entonces podemos hablar de la bomba de combustible. ¿Y qué es la bomba de combustible? Ahora la bomba de combustible va sumergida dentro de nuestro tanque de combustible. La bomba de combustible es capaz de bombear combustible a presiones y volúmenes más altos
que lo requerido en el sistema de inyección o el motor. La bomba, la bomba de combustible es más, no la acciona y se encuentra por lo general dentro del tanque de combustible. Se debe considerar el uso de aditivos para combustible, ya que no deben contener metanol o sustancias corrosivas. Una bomba de combustible defectuosa puede causar baja presión de combustible, puede causar paro del motor y baja potencia. En la bomba de inyección de Jetronic, el combustible entra a través del orificio de la admisión a la celda giratoria y enseguida a la sección del motor electrónico de la bomba. En su libro, yo si no mal recuerdo, en la página 680, encontramos bien la definición, cómo es de que trabaja. Entonces, nuestra bomba de combustible es capaz de bombear tanto la presión para que nuestro vehículo sea capaz de mantenerse en un ralentí adecuado, con una potencia adecuada. ¿Sí? Necesitamos uno entonces. Bomba de gasolina. Dos, necesitamos un filtro. Y el filtro de combustible es el encargado de, de limpiar y dejar de que la gasolina, de que nuestro combustible pase limpio por la tubería. Por eso dice en el párrafo anterior de que tenemos que utilizar los, los aditivos para limpieza, ¿sí? Que no sean corrosivos para el trabajo de nuestro vehículo. Porque tanto como aquí en Guatemala prácticamente utilizamos lo que es regular. El regular es de bajo octanaje. Necesitamos un super de que el octanaje es un poco más alto. Entonces, para que nuestro vehículo trabaje adecuadamente en los carros modernos, necesitamos prácticamente un octanaje muy alto para aprovechar a su totalidad el combustible. Entonces, esa es la función del filtro. Separar la, la suciedad de nuestro combustible y de que esa suciedad se quede ahí y pase limpia nuestra gasolina. Luego viene un regulador de presión. Un regulador de presión. ¿Y para qué nos sirve el regulador de presión? Dice que el regulador de presión de combustible del sistema de Jetronic consiste en una válvula conectada a un diafragma con un resorte comprimido. El regulador controla la presión del combustible entre 28 y 32 psi. El regulador de presión es ajustable, es decir que el mecánico puede ajustar la presión adecuada de combustible. La presión de combustible baja provoca una mezcla pobre en el motor y la presión alta provoca una mezcla rica. Un regulador de presión defectuoso resalta en un alto consumo de combustible y en una marcha mínima brusca. Eso es cuando comenzó a salir la inyección electrónica. Nuestro regulador de presión ahora ya no tiene cómo poderle graduar. Él viene con su diafragma o aquí en el regulador o sirve o no sirve. No se puede graduar, no le podemos subir, no le podemos bajar. Incluso ahora venden unos reguladores manuales. Más que todo yo los he podido ver en camionetas, en pick-up, más de que son de carga. Pero sigue funcionando con un tornillo de grabación. Pero ahora ya no podemos hacer esto. En el carro moderno ya no podemos graduar con un tornillo para que tengamos una mezcla rica o que tengamos una mezcla pobre. ¿Sí? Entonces,
la bomba, el filtro, el regulador de presión. Cuando comenzó a salir la inyección, tenía unos ajustes, teníamos los filtros externos. Ahora nuestro filtro interno lo conocemos como filtro o como tamiz. El regulador ya no es ajustable, sino que es fijo y nos maneja la presión que el vehículo necesita para trabajar adecuadamente. Seguimos con los inyectores. Los inyectores se encuentran localizados en el sistema de admisión, seguida a las válvulas de admisión. Los inyectores son dispositivos operados por solenoides que se encuentran controlados por la unidad de control ECU, aterrizados a tierra, al bloque o al chasis. Cada inyector se abre con un pulso de 3 voltios. De acuerdo, aquí comenzamos a tratar temas ya de electrónica. 3 voltios. Tres voltios de inyectores. Pero entonces, ¿quién es el encargado de mandar los 3 voltios si nuestro vehículo trabaja a 12.5 voltios apagado y a 14.5 o 14.6 voltios en marcha? ¿Cómo es de que es capaz de reducir a 3 voltios en los inyectores? ¿Y qué sucede si le metemos entonces el voltaje inadecuado de que serían 12 voltios a un inyector? Sin en especificación del fabricante dice 3 voltios. Vamos a ver si me sale. Internamente, así es un inyector. Y como sigue siendo una bobina, no tenemos ni un positivo ni un negativo. Tanto acá puede ser positivo como acá negativo, como aquí positivo y acá negativo. De que igual nos va a funcionar porque sigue siendo una bobina sin polaridad. Pero si venimos y le metemos 12 voltios a nuestro inyector, tenemos y corremos la gran probabilidad de que nuestro inyector se queme. Porque estamos metiéndole 9 voltios más de que la especificación del fabricante nos está dando. Por eso es importante leer antes de poder desarmar y de tocar un vehículo ya en lo que es sistema de inyección. Tenemos que saber bien cómo es de que trabajan nuestros componentes para no cometer errores en el vehículo.